Un saludo muy especial para todos y todas. Nuestro espacio de hoy lo hemos denominado Enseñar a los niños y niñas a pensar mejor por sí mismos. Soy Mercedes Martínez Lizarralde, tutora del curso, y en nuestra clase del día de hoy continuaremos desarrollando este tema tan importante para quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Como estudiantes de licenciatura debemos saber que nuestras intervenciones con nuestros estudiantes deben propender por lograr que ellos tengan pensamientos mucho mejor estructurados, que piensen por sí mismos, que tengan mejores argumentos, que sean más creativos y que tengan ideas innovadoras. Pero para ellos necesitamos maestros con características similares a las que queremos ver en nuestros chicos y chicas. Bienvenidos. Enseñar a los niños y niñas a pensar mejor por sí mismos. La finalidad y el propósito de esta clase no se trata de pretender que los maestros conviertan a los niños y jóvenes en pequeños o grandes filósofos. Se trata más bien de filosofar con ellos. Se busca que los niños sepan tomar decisiones, que aprendan a prever consecuencias de sus actos, a establecer relaciones entre diferentes componentes, que se conviertan en personas mucho más reflexivas, mucho más analíticas, que tengan en consideración algunas razones para obrar de una u otra manera y que mejoren su capacidad de juicio para llevarla a la acción. También se trata de abordar habilidades básicas de pensamiento para que las clases se conviertan en espacios mucho más estimulantes para todos. Muy bien, antes de continuar vamos a realizar esta actividad, pausamos el video y le damos clic en el enlace que aparece a continuación para que desarrollemos una actividad que nos va a permitir establecer una relación y unas conexiones entre lo que nosotros ya sabemos, algunos conceptos que son claves para comprender esta temática y poder dar continuación a la misma. Muy bien, enseñar a pensar sirve para que los niños y jóvenes se conviertan en personas mucho más autónomas. Si bien nosotros hemos hablado en algunos otros momentos acerca de lo que ha dejado la educación tradicional, es justamente eso, la falta de autonomía, la falta de pensamiento crítico, la falta de que los estudiantes sean personas mucho más analíticas y que lleguen mucho más allá de las consecuencias de lo que se dice y de lo que se hace. Muy bien, se trata de que piensen por sí mismos, que exploren alternativas a diferentes puntos de vista. Tenemos en cuenta entonces que el pensamiento se expresa a través del lenguaje. Entonces el lenguaje es un canal muy importante para todos y para desarrollar estas habilidades de las que hemos hablado. Existe una relación muy estrecha entonces entre lo que es el lenguaje y el pensamiento y a través de los cuales se potencian las estrategias como escuchar, hablar, escribir y leer, las cuales son desarrolladas y son aprovechadas en todas las áreas y en todas las clases que dictamos nosotros los docentes. Muy bien, nosotros queremos que nuestros estudiantes mejoren cada día más, que tengan una mejor calidad en su aprendizaje, que aprovechen y que realmente ellos puedan mostrar unas relaciones diferentes a través de su aprendizaje, que la educación cambie. No tendremos esos pensadores como nosotros de pronto quisiéramos si no logramos desarrollar en ellos seres mucho más autónomos, o sea, seres que tomen la iniciativa, que quieran aprender, que le saquen gusto realmente a lo que se está haciendo dentro de la escuela, que la educación parta de una racionalidad para la democracia. La democracia es un concepto muy importante y muy relevante en estos momentos, toda vez que necesitamos sociedades que estén enfocadas mucho más a la participación y a la democracia. Pero eso no se va a lograr sin una argumentación por parte de nuestros estudiantes, si no logramos que ellos tengan en cuenta que a partir de esa argumentación pueden exponer sus puntos de vista, pero también a tener en cuenta los puntos de vista de los demás y a ver que entre la diferencia podemos, por el contrario, crecer, retroalimentarnos y avanzar. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos aspectos dentro del estudio democrático y dentro de cualquier área que nosotros estemos dando a nuestros estudiantes. Las investigaciones realizadas por el equipo del Proyecto Cero, o sea, Escuela de Graduados de Harvard, establece que la mayoría de las personas tienen las habilidades, actitudes y alertas de pensamiento sin desarrollar.
Se muestran pasivos e indiferentes frente a circunstancias que provocan el pensamiento. Están insensibles frente a señales que invitan a reflexionar. No cultivan actitudes de pensamiento profundo, tales como cuestionar las evidencias, ir más allá de lo obvio, ver el lado oculto de las situaciones, pensar diferente al menos por un tiempo y aprovechar todas las oportunidades que inviten a la reflexión. Las habilidades básicas de pensamiento constituyen el primer nivel de las habilidades de pensamiento. Cada persona recurre a este nivel de procesamiento cognitivo para realizar la mayoría de los asuntos de la vida cotidiana, ya que éstas no exigen posturas más complejas. Desarrollar habilidades básicas de pensamiento implica que el individuo logre avanzar en la fase cognitiva, vivir el proceso creativo y trascender a la fase metacognitiva, o sea, darse cuenta del proceso creativo. ¿Cuáles son las habilidades básicas de pensamiento? Muy bien, la observación, en este caso la comparación, la relación, la clasificación y la descripción son habilidades básicas y fundamentales para todos nosotros, para todo ser humano, para todo individuo. En ese orden de ideas, quien desarrolla las habilidades de pensamiento de manera completa, eso le va a facilitar y le va a permitir un proceso de comprensión analítica y posteriormente crítica. ¿A qué me refiero? Tenemos habilidades básicas de pensamiento, pero también tenemos habilidades superiores de pensamiento. Las habilidades superiores de pensamiento se van a potenciar en la medida que la persona desarrolle y potencie de una manera completa las habilidades básicas. Y eso se logra en la etapa escolar, en la intervención que hacemos nosotros los docentes cuando les facilitamos o les propendemos a ellos por hacer ciertas actividades, cuando los impulsamos a pensar de una manera mucho más creativa. Y eso se logra dándoles la oportunidad, dándoles la palabra, haciendo proyectos, por ejemplo, que ellos puedan desarrollar y ejecutar siendo autónomos, creando, desarrollando actividades que ellos mismos propongan. De las habilidades básicas que hemos propuesto durante esta clase, pues hemos dicho que vamos a ver una de ellas y luego vamos a seguir viendo las demás en nuestras próximas clases. La observación, vamos a ver la observación en este momento y podemos decir que la observación es un proceso mental de fijar la atención en una situación, en un objeto, en una persona, en un evento, a fin de identificar cuáles son esas características de eso que estamos observando, ¿sí? Observar es mucho más que mirar, observar es detallar, es fijar la atención. ¿Y de qué se trata entonces para nosotros esa observación como docentes? La observación tiene dos momentos, un momento concreto y un momento abstracto. El concreto tiene que ver con el uso de los sentidos que se ponen en juego cuando estamos haciendo la observación, cuando estamos captando esas características de ese elemento que estamos observando. Y el momento abstracto tiene que ver con la reconstrucción de los datos en la mente. Por eso es tan importante que cuando realizamos con nuestros estudiantes un ejercicio en el que está implícita la observación, tengamos en cuenta que después de hacer ese ejercicio podamos llevarlos a hacer una reconstrucción de eso que hemos realizado por fuera. Ejemplo, estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, de las hormigas y llevamos a nuestros estudiantes al campo, al jardín, a la parte externa y observamos entonces las hormigas con una intención. Ahorita lo vamos a ver bien. Cuando llegamos al aula de clase debemos hacer la reconstrucción de eso que hicimos allá y la vamos a hacer utilizando algún tipo de esquema, algún tipo de registro con el objetivo de que quede plasmado de una u otra manera eso que se ha hecho como reconstrucción de la actividad. Muy bien, la observación también puede ser directa o puede ser indirecta. Es directa cuando a través de nuestros órganos de los sentidos estamos realizando la actividad de observar, cuando a través de ellos logramos capturar algunos fenómenos y características de ese objeto, de esa persona, de ese evento y de esa situación que es importante para nosotros observar. Pero también es indirecta cuando la observación o el evento que estamos observando está mediado por una característica, por una persona y está generada a través de
otro medio, ¿sí? O sea que la realizamos a través de una situación de comunicación que establece como una fuente secundaria esa observación que se convierte en eso que decía secundaria. Muy bien. ¿Qué debemos hacer para observar con los estudiantes? ¿Sí? Para observar con los estudiantes debemos seguir un proceso, ¿ya? Un proceso que consta de 4 pasos. El primero es la identificación del objeto de observación. O sea, ¿qué es lo que voy a observar? Muchas veces nosotros sacamos a los niños a hacer observaciones, digamos, a la parte exterior y lo hacemos sencillamente para que ellos salgan y observen algo. No llevamos un objeto preciso. Esa actividad así no permite que se haga una observación sistematizada y real. Mientras que si nosotros, retomando el ejemplo anterior de las hormigas, vamos a ir a observar las hormigas porque estamos desarrollando un proyecto en el que los niños han decidido que quieren conocer más sobre las hormigas, cómo viven, cómo se reproducen, etcétera. Entonces ya hay un objeto claro. Y pasamos al segundo punto, definir el propósito de la observación. Ese propósito es la intencionalidad. ¿Con qué intención vamos a ir a observar las hormigas? Ya tenemos unas preguntas, entonces la intención se va a resolver en la medida que yo quiero responderme las preguntas que me he planteado a través del proyecto. Allí hay una intención fuerte. Tercero, fijar la atención en las características relacionadas con ese propósito. Entonces, si la pregunta es cómo viven las hormigas, ese propósito de conocer cómo viven las hormigas me va a ayudar a que cuando esté afuera, cuando esté haciendo la observación, me concentre en los detalles de cómo viven las hormigas y no voy a empezar a mirar otro tipo de cosas, si unas más grandes, otras más pequeñas, unas amarillas, otras negras, en fin. Voy a detenerme en el cómo viven ellas realmente, ¿sí? Voy a fijar mi atención allí. Y finalmente darse cuenta del proceso de observación, que es la parte de la reconstrucción, que es la parte tan importante que me lleva a un proceso metacognitivo de todo este camino que he recorrido a través del ejercicio de la observación. Muy bien. Ahora vamos a realizar una actividad colaborativa, la vamos a hacer en nuestros equipos de trabajo colaborativo, donde ustedes como equipo, cada grupo va a proponer un ejercicio de observación para unos niños, niñas o jóvenes, en el cual se encuentran implícitas estos pasos que acabamos de mencionar y vamos a tener en cuenta lo visto en la clase del día de hoy y los pasos para poder intervenir con una actividad como esta con los jóvenes. Vamos a hacer la presentación de nuestra actividad después de que hemos hecho la observación a través de un mapa conceptual, de una rejilla de doble entrada, de un esquema, lo que nosotros escojamos, siempre y cuando se haga la representación a través de uno de estos elementos. Y ese es el que vamos nosotros a enviar al foro colaborativo como evidencia de haber realizado la actividad con los estudiantes. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces a darle clic al link de la evaluación. Vamos a hacer una evaluación de todo este proceso que hemos venido teniendo el día de hoy para que recibamos retroalimentación frente a los conocimientos que hemos adquirido durante este camino, que hemos potenciado durante este camino el día de hoy. Le damos clic en el enlace. Bien, nuestras conclusiones para el día de hoy entonces son muy importantes. Potenciar habilidades de pensamiento es una gran oportunidad de cambio para la educación del siglo XXI. Realmente esta educación que se está gestando a partir de este siglo XXI nos ha propendido por muchos retos, nos ha brindado muchos retos de los cuales nosotros tenemos que ser parte activa. Esa es una de las grandes conclusiones y el desarrollo de las habilidades de pensamiento es una de las grandes herramientas que podemos utilizar como docentes para lograr esos cambios en la educación. El desarrollo de estas estrategias involucran a todos los estudiantes, desarrollan sus potencialidades, o sea que nos va a permitir también conectarnos con esos parámetros de educación inclusiva y participación, en el cual vamos a tener la mirada sobre todos
y sobre todo en positivo frente a los demás estudiantes y a toda la comunidad. Les dejo esta bibliografía para que a través de ella, si quienes quieran profundizar en el tema, lo puedan hacer unas lecturas mucho más a fondo de lo que hemos visto el día de hoy. Muchísimas gracias.